Investigación revela dato preocupante con respecto al avance de la variante Ómicron. En una reciente publicación dada este 3 de febrero de 2022, un grupo de científicos habrían encontrado de que la variante Ómicron no causaría una inmunidad colectiva como se esperaba. La inmunidad de rebaño probablemente no se alcance con la variante Ómicron por una razón importante a tomar en cuenta. En este video vamos a analizar esta reciente investigación y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que ha sido dada este 3 de febrero de 2022, en donde investigadores habían encontrado una situación bastante preocupante. La infección por la variante Ómicron, que altamente se ha contagiado y que ha llegado a ser la variante dominante a nivel mundial en estos momentos, probablemente no llegue a la inmunidad colectiva o a la inmunidad de rebaño que uno esperaba. Una situación que lamentablemente podría cambiar la expectativa que las personas tienen en relación a esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes y sobre todo que científicos habrían estado evaluando es que probablemente con la gran tasa de contagios que pueda darse y sobre todo con el número de personas que se infecten, se podría llegar hasta terminar la pandemia. Y esto lo mencionó sobre todo el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, en donde se habría estimado que probablemente el 50% de los europeos se infecten por Ómicron y ello conllevaría a crear una inmunidad de rebaño que podría acabar la pandemia. Y estos fueron comentarios importantes que tomar en cuenta. Europa indicó de que podría acabar la pandemia tomando en cuenta que Ómicron infectaría casi al 50% de la población de Europa. Situación que lamentablemente no se estaría dando. Los comentarios y los reportes que habían dado los representantes para Europa de la OMS estarían considerando de que la variante Ómicron generaría una inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, situación que se define en donde la población previamente infectada ha producido anticuerpos y de esta manera protegen a las personas que no han sido infectadas o a las personas vulnerables para salir infectadas. Es decir, las personas funcionan como una barrera que evitan los contagios y la transmisión del virus. Y este es el concepto que se estaba buscando y que se podría encontrar con Ómicron. Lamentablemente, la información científica desmentiría y sobre todo no estaría avalando esta situación. En un reciente comunicado dado este 3 de febrero, científicos habrían indicado por qué una infección por Ómicron por sí sola podría no ofrecer el refuerzo inmunitario que se esperaría. Esta publicación ha sido dada este 3 de febrero de 2022 y sobre todo indicarían que los primeros hallazgos de un estudio ofrecían una buena noticia en relación a la respuesta inmunitaria más fuerte de la persona con Ómicron. Sin embargo, esto solo se daría en las personas vacunadas. Este es el punto importante y este es el filtro que se debe tomar en cuenta. Los investigadores han demostrado de que por sí sola la respuesta inmunitaria en una persona infectada por Ómicron no generaría el nivel de anticuerpos necesarios para crear una inmunidad colectiva. Sin embargo, la inmunidad preexistente provocada por las vacunas mejoraría con la infección por Ómicron y ello podría conllevar a generar una respuesta inmunitaria. ¿Cuál es el factor decisivo para que se consiga de que la infección por Ómicron pueda llegar a generar inmunidad colectiva? El nivel de vacuna preexistente, el nivel de anticuerpos que las vacunas preexistentes han provocado.
Esto se va a conseguir en las personas que previamente estuvieron vacunadas y se infectaron por Omicron, generar una respuesta inmunitaria adecuada para poder tener inmunidad colectiva o de rebaño. Personas que no están vacunadas, y sobre todo tomando en cuenta que para Omicron, persona vacunada se considera 2 dosis más dosis de refuerzo. Persona que no está vacunada, que no recibió ninguna vacuna, se infecta por Omicron, logra sobrepasar la enfermedad, desarrolla respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria no es adecuada para poder generar una respuesta inmunitaria colectiva o de rebaño. Este informe se basa en una revisión científica publicada el 17 de enero de 2022, en donde en la revisión se indica claramente que la inmunidad cruzada después de la infección SARS-CoV-2 Omicron tendría un nivel bajo en personas no vacunadas. Un dato muy importante a tomar en cuenta: en las personas no vacunadas, la respuesta inmunitaria cruzada sería baja y no daría una inmunidad protectora a tomar en cuenta. La vacunación sería el pilar importante para que una persona consiga generar una respuesta inmunitaria adecuada y esto puede ayudar a crear una inmunidad colectiva. La comunicación que habría dado el representante para Europa de la OMS estaría de acuerdo en el sentido de que se debería considerar no solo a la infección por Omicron en la población de Europa. Es muy importante también evaluar si esa población infectada o que se infectará tiene o no la vacunación, dado que persona vacunada que se infecta con Omicron va a producir una respuesta inmunitaria más robusta, más fuerte, que va a poder generar en una comunidad una inmunidad de rebaño. Persona no vacunada que se infecta por Omicron y que logra sobrepasar la enfermedad, lamentablemente la inmunidad es baja. Es muy importante entonces considerar los resultados de este estudio. Este estudio ha indicado claramente cuál sería el rol de la variante Omicron en la situación de la pandemia. Y es importante tomar en cuenta que la pregunta que muchos se plantearon inicialmente era que si la variante Omicron, una variante altamente contagiosa, podría conllevar a la inmunidad colectiva o la inmunidad masiva, por lo menos algún tiempo, para que de esta manera estemos protegidos de otras variantes. Sin embargo, los resultados de esta investigación recientemente publicada estaría dando de que por sí sola la infección por Omicron no daría suficiente respuesta inmunitaria para proteger de próximas variantes o incluso de reinfecciones. Estos datos son muy importantes a tomar en cuenta. El factor decisivo para lograr tener una inmunidad adecuada y poder contar con una inmunidad de rebaño y de esta manera tener a una población por lo menos durante un tiempo protegida ante un nuevo brote, se conseguiría en las personas vacunadas que se infectaron por Omicron. En una persona que no está vacunada y que se infecta por Omicron, lamentablemente no se va a conseguir este resultado. Y recordemos que en Europa el porcentaje de personas que no han recibido vacuna porque no han decidido obtener la misma es alrededor de un 30%. Situación lamentable, dado que si de esperarse que ese 50% de la población de Europa se infecte por Omicron y dentro de ese 50% estén las personas no vacunadas, la inmunidad generada de manera colectiva no va a ser suficiente para dar una protección de inmunidad de rebaño. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Omicron por sí sola no generaría una inmunidad de rebaño. Persona vacunada infectada por Omicron generaría una respuesta inmune robusta y esto sí podría conllevar a una inmunidad de rebaño. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante importante. Una noticia en donde investigadores habrían evaluado cuál sería el rol de la infección por Omicron en el curso de la pandemia. Una comunicación que se dio semanas atrás era que el representante de la OMS para Europa había indicado de que la pandemia podría terminar en Europa, dado que un 50% de la población europea se infectaría por Omicron, situación que generaría una inmunidad de rebaño y de esta manera protegería a la población de infectarse nuevamente. Sin embargo, en un artículo publicado este 17 de enero de 2022,
se indicaría que la inmunidad generada por sí sola por Omicron no sería suficiente para generar una inmunidad de rebaño. Es muy importante que las personas vacunadas con una inmunidad preexistente y se infectaron por Omicron sí generaría la respuesta adecuada. Las personas que por sí solas solo se infectaron de Omicron sin vacuna previa, lamentablemente la respuesta inmunitaria es baja y esto no generaría una respuesta colectiva o de rebaño. Datos muy importantes, dado que sí, la estimación que se da del 50% de la población europea que se infecte con Omicron está sobre todo en las personas no vacunadas, lamentablemente esa respuesta inmune generada de manera colectiva no será suficiente para generar una inmunidad de rebaño. Es muy importante que el factor predominante para generar una respuesta inmune adecuada va a estar en el nivel de vacunación. Personas no vacunadas que se infectan por Omicron, la respuesta inmune es débil y esto no genera respuesta inmunitaria de rebaño. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.